Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren bien, igual que sus familias. La clase de hoy es de electricidad y magnetismo, parte 2. Esta vez vamos a hablar sobre las formas de electrización, cómo nosotros podemos cargar otro cuerpo. ¿Ya? Vamos entonces. Acá tenemos una imagen de este gatito que estuvo en la ventana tomando sol y hizo, ¿no es cierto?, que los pelitos se le pararan. ¿Qué significa? Que el pelo del gato quedó electrizado. ¿Qué pasó aquí? Ganó electrones y al ganar electrones entonces hizo que los pelitos se le pararan porque recibió carga electromagnética, ¿no es cierto?, que hizo que recibiera estos electrones y quedara su cuerpo cargado. Entonces, la electrización, ¿cómo la podemos definir? El efecto de ganar o perder cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas, ustedes saben que son las únicas que se pueden mover en un átomo, son los electrones. Y cuando hay un movimiento de electrones, si gano o pierdo, el cuerpo queda electrizado. En cambio, cuando si tengo igual cantidad de protones y electrones, estamos hablando de que el cuerpo está eléctricamente neutro. Formas de electrización. Aquí nosotros vamos a estudiar las formas de electrizar un cuerpo. En la naturaleza nosotros vemos descargas eléctricas. Estos rayos, ¿no es cierto?, son una descarga eléctrica y es porque cuando chocaron dos nubes que venían con cargas y además, ¿no es cierto?, tiene que ver aquí la temperatura ambiental, este choque de estos dos cuerpos, al chocar, generó una descarga eléctrica porque venían cargadas electrizadas y este choque hizo que soltaran estas cargas eléctricas y nosotros lo vemos en la naturaleza como un rayo. También, ¿no es cierto?, tenemos fuentes magnéticas de electrización. Nuestro planeta en su núcleo tiene una gran fuente magnética que hace que nosotros seamos atraídos hacia la Tierra, ¿ya? También este efecto nosotros lo podemos trabajar con los imanes y hablamos de electrizar y podemos generar estos dibujos que se llaman campos magnéticos. Entonces, en física hay una rama que se llama electrostática y la electrostática va a estudiar todos estos fenómenos que son producidos por cargas eléctricas. En relación a los métodos de electrización, significa cuando yo voy a electrizar a otro cuerpo, que significa que voy a hacer que éste gane o que pierda electrones, tenemos tres formas. Cuando nosotros frotamos algo, por ejemplo, cuando usted se frota las manos en la ropa porque tiene frío, las manitos le quedan calentitas, significa que por frotamiento usted electrizó, movió sus cargas eléctricas, movió sus electrones y eso generó calor. Pero yo puedo frotar un paño que puede ser de lana, de seda, de lycra, de nylon, lo que usted quiera. ¿Y qué voy a hacer? Un cuerpo que tiene carga y hay otro que lo tengo neutro, al frotarlo le estoy transfiriendo electrones y lo estoy electrizando. Estoy haciendo que estas cargas eléctricas se ordenen. Cuando hablo de contacto, el contacto es cuando yo tengo que tocar a este cuerpo. Pero si ambos cuerpos estamos neutros, no va a pasar nada. Significa que yo antes tengo que haber adquirido cargas. Si mi cuerpo adquirió cargas, por ejemplo, si mi cuerpo tiene cargas positivas y voy a un cuerpo con carga negativa, voy a hacer que este cuerpo se acerque a mi mano. O si yo toco el cuerpo, ese cuerpo me va a transferir cargas eléctricas negativas, me está transfiriendo electrones. Y hay otro que se llama de inducción, que significa que yo ni siquiera lo tengo que tocar y voy a provocar este traspaso de cargas eléctricas y movimiento en el otro cuerpo que estaba neutro. Recuerden que para poder electrizar, un cuerpo tiene que tener carga positiva o negativa y el otro tiene que estar neutro para poder adquirir estas cargas. Entonces, vamos por frotamiento. Aquí tenemos tres ejemplos. Cuando yo froto una varilla, cuando me paso la peineta en el pelo varias veces. Y ¿cómo pruebo que quedó electrizado? Lo acerco
a papeles que están en la mesa bien picadito, los toco y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que el papel se me va a acercar a lo que yo cargué. Entonces, ¿cómo podemos electrizar? Frotando. Si yo froto los pies en la alfombra, y es más, si ustedes hacen ese ejercicio, apagan las luces y empiezan a frotar los pies en la alfombra, y ustedes van a sentir calor, significa que se les están moviendo sus cargas eléctricas, pero al estar todo oscurito de repente van a ver que salta como un destello. O por ejemplo, estamos en el dormitorio, está todo oscuro y yo me saco una prenda de vestir. Supongamos que estuve todo el día expuesto a la radiación del sol. Eso hizo que mi cuerpo se cargara. Al cargarse, ¿no es cierto? Y yo en la noche me saco la ropa, ustedes sienten como un chirrido, como que un destello. Incluso si está con la luz apagada, usted podría ver destellos luminosos. Obviamente que poquitos, pero hay. Pero uno se saca algo y usted siente, ¿no es cierto?, que suena. Y se da cuenta que el pelo como que se le va hacia la prenda que se está usted sacando. Significa que quedó electrizado, ¿ya? Entonces, yo esto cuando hago el ejercicio de frotar un cuerpo, estoy moviendo sus cargas eléctricas y lo estoy electrizando por frotamiento. ¿Qué pasó acá? Antes de frotar, mis cargas estaban desordenadas. Cuando las empecé a frotar, si se fijan, están desordenadas tanto en el lápiz como en el paño. Pero ojo, el paño, si yo cuento las cargas eléctricas, están en iguales cantidades, la misma cantidad de positivas con la cantidad de negativas, por lo tanto el paño está neutro. Y al frotarlo con esta varilla, la varilla, ¿no es cierto?, va a ordenar sus cargas eléctricas. Mira cómo las está ordenando. Tenía positivas, negativas, y ahora cómo está quedando al frotarlo, negativo, negativo, positivo, y todavía si yo sigo frotando se me van a seguir ordenando. Y si usted se fija, ¿qué pasó con el paño? Para un lado se fueron las cargas positivas y en el otro lado me quedaron 3 positivas, 3 negativas. Y en el otro lado me quedaron 4 positivas. Por lo tanto, hice un movimiento en las cargas que generó que en un lado quedara con más cargas positivas, que son, ¿no es cierto?, las que me está traspasando la varilla. Por contacto, se llama contacto porque lo tengo que tocar. Y cuando yo toco, estoy transfiriendo electrones. Obviamente, por ejemplo, el primer ejemplo que está ahí con color rojo y celeste, primero yo esta varilla la froté, la cargué. Entonces después toco a este cuerpo, puede ser una esfera de Plumavit, y al tocarla le hice un traspaso de electrones. Como quedó cargada, entonces yo después voy a hacer que esta esfera me siga el lápiz. ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Hasta que las cargas se vuelvan a igualar y queden neutros, entonces ahí se va a soltar la esfera de Plumavit de esta varilla plástica o de vidrio que usted frotó. Se puede hacer el mismo ejemplo con la peineta, con un tubo de vidrio, y yo armo este circuito, una botella, abajo le puse 2 láminas de metal y están con un hilo de cobre hacia arriba enrollado, salen por esta tapa y estas láminas al principio están juntas. Cuando yo toco y le entrego cargas, las láminas se van a separar. Eso es electrización por contacto. Le estoy transfiriendo electrones al otro cuerpo. Por inducción. ¿Qué significa por inducción? Que yo no necesito tocar ni frotar, sino que a través de la distancia yo voy a poder cargar a estos cuerpos. Si se fijan en el ejemplo, yo estoy pasando cargas, ¿no es cierto?, a este cuerpo. Voy a acercarme a este cuerpo neutro. La varilla tiene cargas positivas. Por lo tanto, si me acerco, pero no toco, a este cuerpo que en un principio estaba neutro, que tenía negativas y positivas, voy a hacer que el cuerpo me transfiera las cargas positivas y él solamente quede con cargas negativas. Eso fue inducción. Entonces estas fuerzas eléctricas se pueden hacer desde la distancia y desde la distancia yo puedo hacer que este cuerpo que estaba neutro me ceda estas cargas que pueden ser cargas positivas. En este caso del ejemplo me entregó sus cargas positivas y él quedó cargado negativamente.
Aquí estamos con los ejemplos. Esfera de Plumavit, cuando está neutro, tiene cargas positivas y negativas. Yo le acerco ahora, en este caso, una varilla que tiene cargas negativas. Como tiene cargas negativas, ¿qué va a pasar acá? Las positivas se van a ver atraídas y se me van a ir a mi varilla. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que el otro, como perdió sus cargas positivas, pueda sentirse atraído hacia la varilla que fue la que recibió estas cargas positivas. Y entonces se va a acercar a este cuerpo que quedó electrizado. Siempre el cuerpo tiene que estar en un principio neutro. Después de la interacción hubo un movimiento de cargas. Para que ustedes realicen ejercicios de electrización, les envío una guía en donde usted va a aplicar las 3 formas de electrizar un cuerpo: por frotación, por contacto y por inducción. Es un trabajo muy entretenido, lo pueden hacer en su casa con su familia. Van distintas formas para que sea un trabajo en donde usted va a aplicar sus conocimientos, pero también va a ser entretenido. Los invito a visitar entonces esta actividad, a realizarla junto con toda su familia para que todos se diviertan jugando con física y electrizando distintos cuerpos. Cuídense mucho, que sus familias estén muy bien. Saben que ahora ya estamos en una época más compleja porque cada vez aumenta el número de contagiados y la manera de prevenir es, ¿no es cierto?, no exponiéndose o tomando todas las precauciones necesarias para no contagiarnos. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar. Les pido, tomen todas las medidas, no es una exageración. Te estás cuidando tú y estás cuidando a tu familia de esta manera. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.